Buenas tardes amigos y no tan amigos, estamos de vuelta acá en YouTube. Hoy vamos a hablar de Moisés. ¿Usted sabe quién fue Moisés? Bueno, lo animo a que visite nuestra página oficial jw.org. Gracias a la apostasía de 2000 personas a finales del siglo XIX, hoy en día somos más de 8 millones de testigos de Jehová alrededor del mundo y la cifra va en aumento. Y eso sin contar a los simpatizantes. Pero bueno, con la apostasía dándonos tanta publicidad, pronto vamos a llegar a los 100 millones, sin duda. Crean lo que va a ser así. ¿No lo van a creer? Pues lo van a creer. Ahora bien, hoy día vamos a hablar de los falsos judíos. Estos falsos judíos que han estado desde el tiempo de Jesús y mucho antes del tiempo de Jesús. Y no es porque lo digo yo. La misma escritura, lo que ellos llaman la Torá, los denuncia como falsos judíos. La ley que les fue dada a ellos los denuncia como falsos. Porque si no creen a Moisés, menos van a creer a Jesús. Y si no creen a Jesús, menos van a creer a Moisés. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, hoy vamos a hablar del caso de un falso judío, un judío que le gusta asesinar palestinos, literalmente. Si usted entra a su canal, usted lo va a observar como armado entra a Palestina a asesinar palestinos. Como ratas, lo llama como ratas. Bueno, ¿qué podemos esperar de este tipo de gente que no tiene el más mínimo respeto por la vida humana? Así son ellos y como dijo Jesús, aunque no crean en él, el que a hierro mata, a hierro muere. O como dijo Jesús, el que toma la espada perecerá por la espada. Pobre Israel, el falso Israel moderno, lamentablemente está condenado a la destrucción. Esperamos que pronto puedan arrepentirse y reconocer a Jesús como el Mesías. Y si no lo hacen, igualmente van a tener que hacerlo. Se van a enfrentar a él y a su padre, Jehová, o Jehová, o como usted lo quiera mencionar. ¿Recuerdan que les dije por qué es falso el Israel actual? Por una simple razón. La misma Biblia los describe, sus propios escritos, lo describen a ellos como falsos. No lo estoy inventando yo, no lo inventan los testigos de Jehová. Esto está escrito mucho antes de siquiera existir Charles Russell. Usted lo puede verificar en su propia escritura. Vamos a utilizar una traducción diferente a la nuestra para que no digan que estamos manipulando la información. Estamos acá en Ezequiel capítulo 3, versículos 7 al 26. Obviamente en hebreo no se pronuncia Ezequiel. Si usted quiere, consulte a un rabino y él le explicará la pronunciación exacta. Pero este es un nombre compuesto y si usted nota al final de Ezequiel, el término el significa el Oe o Elohim compuesto. Estos nombres siempre indicaban el término para referirse al Creador. Muy diferente el término al que usa la Iglesia Católica, que lamentablemente heredamos nosotros los testigos de Jehová para referirnos a Satanás, en este caso Dios, el mismo Dios que adoran los falsos judíos modernos. Bueno, pero vamos a leer el texto bíblico, Ezequiel capítulo 3, puede buscarlo en la traducción de la Biblia que usted prefiera. Mas la casa de Israel, fíjense que es Israel de que estamos hablando aquí, el Israel actual, no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. ¿A quién no quiere oír Israel? Al Eterno, a Hashem, como lo mencionan ellos. Hashem significa nombre, puede preguntarle a ellos y que me indiquen si estoy equivocado o no. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Y así es el Israel moderno, una casa rebelde que se ha opuesto al creador del universo y que lamentablemente van a tener que responder por todos los crímenes que han cometido. Lamentablemente no lo decimos en el sentido de victimizarlos, porque no son víctimas.
ellos lamentablemente han propagado esta idea falsa de que Jesús no es el Mesías, Yeshua o como ellos le quieran nombrar. Sin embargo, estamos claros que Jesucristo es el único Mesías con las credenciales suficientes para asumir el reino mesiánico que fue prometido al rey David. Pero obviamente estos apóstatas disfrazados de judíos, porque es un disfraz lo que ellos tienen, ellos sentándose en la cátedra de Moisés, falsamente están hechos allí para engañar a las personas que los escuchen. Y no se trata de escucharlos, porque yo los escucho, sino de hacerles caso y extraviarse. Allá ellos que se extravíen, lo pagarán con su vida lamentablemente. ¿Queremos que eso les suceda? No, pero lamentablemente así va a suceder, porque ellos están escogiendo y tomando sus propias decisiones, y bueno, hay que respetárselo, pues. Si ellos quieren fundar sus mentiras con más mentiras, está bien. Pero esta es la razón principal porque el falso judaísmo moderno no acepta al Mesías. Y lo dice en sus propias escrituras. No lo estamos diciendo yo, no lo estoy inventando yo, ni me lo estoy sacando de una idea que yo, un sueño, una revelación o algo por el estilo. Sus propias escrituras. Pero bueno, para resumir, imagínese ahora que usted diga que Jesús nunca pudo haber entrado en un burro en Jerusalén, que eso es imposible, que no hay evidencia histórica de eso, que eso nunca sucedió. Usted como judío, como falso judío, usted afirma categóricamente eso. Y también afirma que Jesús nunca pudo haber caminado en día de Sabbat, no le vamos a decir sábado, el término correcto es Sabbat, en día de descanso. Jesús nunca pudo estar caminando en un campo de trigo, y porque eso lo prohibía la ley judía, pero al mismo tiempo sacas un video como falso judío y nos quieres hacer creer que Moisés hablaba con los ángeles. O sea, ¿es cierto esto? O sea, ¿qué cree usted que sea más posible? O sea, yo no entiendo cómo estos falsos judíos, que su base es el ateísmo y la negación, obviamente, ateísmo disfrazado de judaísmo, lo que es algo anticristiano, antibíblico, anti-Moisés incluso. Imagínense qué diría Moisés si escuchara semejantes barbaridades de sus supuestos falsos descendientes, porque ellos no son descendientes ni de Moisés ni de Abraham. Recordemos que el pueblo judío fue destruido en el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por los ejércitos romanos. Sí, los que actualmente son la Iglesia Católica Romana. Ellos se encargaron de destruir el judaísmo, exterminaron a los judíos y los pocos que sobrevivieron los esparcieron por el mundo. ¿De qué manera estos judíos van a probar que su Mesías realmente existe? ¿Cómo esta banda de delincuentes que se han hecho llamar el pueblo escogido de el Eterno van a demostrar su genealogía? Bueno, ahí vemos cómo Satanás está armando su rompecabezas para levantar un falso anticristo de los millones que hay actualmente para seguir engañando a la humanidad. No se deje engañar, el judaísmo actual no es establecido por el Creador, por el Eterno, es simplemente una estratagema política del diablo para seguir extraviando a la humanidad. Respetamos a los judíos como seres humanos, aunque ellos no respetan a los palestinos como seres humanos, y evidencia de su maltrato hacia los palestinos sobran. Usted puede entrar en YouTube y buscar todas las noticias acerca de cómo palestinos han sido asesinados. Sí, sabemos perfectamente que existen estos grupos terroristas palestinos, pero obviamente no es la mayoría de los palestinos, porque también hay palestinos civiles que han perdido la vida a manos de judíos. Obviamente ellos, su propósito es exterminarlo. Y un dato curioso para aquellos que quieran saberlo: si Jesús naciera actualmente en Israel,
Si se repitiera la historia pasada que Jesús tenía que venir y nacer en Belén, ¿sabe usted dónde nacería Jesús? En Palestina. Ahora imagínense cómo tratarían los judíos a Jesús exactamente de la misma forma. Lo matarían. Pero bueno, queremos plantear el punto. ¿Qué base sólida tiene un falso judío para decirnos que Moisés hablaba con ángeles, pero al mismo tiempo negar que históricamente Jesús nunca entró en un burro en Jerusalén y que Jesús nunca pudo estar en un campo de trigo en día de Sabbat con sus apóstoles? O sea, ¿qué le parece a usted más creíble, que Moisés estuvo hablando con ángeles o que Jesús estuvo o entró en un burro a Jerusalén? Bueno, me interesaría saber la opinión de un ateo anticristiano, a ver qué nos dice, si él cree que realmente Moisés estuvo hablando con ángeles. Sí, obviamente soy testigo de Jehová, creo que Moisés existió, creo que Moisés sí habló con ángeles, y creo también que Jesús entró en Jerusalén y también entró en un burro y estuvo en un campo de trigo junto con sus apóstoles en día de sábado. Cosa que los judíos antepasados a estos falsos judíos le criticaron fervientemente por violar el día de sábado, cuando Jesús era Señor del día sábado. No sábado, porque sábado es el día pagano en adoración a Saturno. Recuerden que el término en inglés para sábado es Saturday, un día impuesto por la Iglesia Católica Romana, la ramera idólatra, y bueno, lamentablemente nos contaminó con sus enseñanzas. Así que no es el día sábado el día para guardar. Pero, ¿en qué se basa un falso judío para demostrarnos que Moisés realmente hablaba con ángeles? Cuando al mismo tiempo niegas que Jesucristo estuvo montado sobre un asno y entró en Jerusalén como el rey elegido por el Eterno. Bueno, ahí tienen la mentalidad, como estos falsos judíos se disparan ellos mismos en el pie, pretenden que sí acepten sus creencias mientras niegan el cristianismo. Algo parecido pasa con los falsos cristianos que aceptan a Jesús como el Mesías, pero atribuyen a Moisés y a los judíos toda esta ola de crímenes horribles y terribles que se describen en el Antiguo Testamento, lo que se mal llama por la Iglesia Católica el Antiguo Testamento. Entonces ahí tienen ustedes estas sectas apóstatas llenas de falsedad y mentiras, como entre ellas mismas no pueden lidiar con estas contradicciones históricas que ellos mismos se han creado. Tanto es válido Moisés como tanto es válido Jesucristo. Pero si tú quieres darle validez a Moisés y desacreditar a Jesús históricamente, creo que te estás disparando en el pie, estás cometiendo un grave error contradictorio, porque si me quieres hacer creer que Moisés hablaba con ángeles, pero al mismo tiempo me quieres indicar que Jesús es falso, ¿en qué te basas para decirlo? ¿Solamente porque lo dicen unas escrituras antiguas que escribieron tus ancestros y que no tienes cómo demostrarnos? ¿O es el mismo cuento de San Nicolás que entrega regalos todos los 31 de diciembre a los niños del mundo en menos de 24 horas? O sea, un poco más de seriedad como judíos, un poco más de seriedad como gente que utiliza la lógica. Así que recuerde, ¿por qué los judíos no aceptan a Cristo como el Mesías? Bueno, eso está muy fácil. Allí mismo en sus escrituras, esta es una escritura judía, no es una escritura que sea católica, para que ellos no digan que nosotros estamos manipulando algo. En Ezequiel, el capítulo 3, se encuentra la respuesta. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Imagínense si Ezequiel, que era un profeta nombrado directamente por el Eterno, el Padre de Jesús, no lo quisieron escuchar, ¿acaso querrían escuchar al propio Jesús? Obviamente que no. Lo mataron y lamentablemente han tenido que pagar ese error durante miles de años. Pero bueno, esperemos que pronto Jesús, como Rey nombrado en el cielo,
por su padre Yahová o Jehová, o como usted lo quiera nombrar, les haga entender que Él es el que domina el día Sabbat y que va a cambiar todas las cosas acá en la tierra y hará justicia a cada uno de estos criminales que se encargan de asesinar, matar y saquear a los hermanos palestinos. Claro, también estamos conscientes de que existen terroristas palestinos que se han encargado de asesinar cobardemente a judíos. Pero si siembras odio, no vas a cosechar amor. Y es lo que el pueblo de Israel se ha encargado de sembrar, odio. Y es lo que he estado recogiendo. Pero bueno, esperemos en Yahová y Yeshua, o como usted lo quiera nombrar, que el pueblo de Israel pueda encontrar la verdad, porque está muy alejada de la verdad. Israel ha bombardeado un reparto de comida y ha matado a más de 100 personas en Gaza, según las autoridades palestinas. Hay también muchos heridos. Todos se habían aglomerado alrededor de camiones con ayuda humanitaria. Esta masacre es ya una de las peores de la ofensiva israelí. Hamás acusa al ejército hebreo de disparar contra una multitud. La organización palestina advierte de que esta matanza pone en riesgo las negociaciones para un alto el fuego. El ejército israelí ha confirmado que sus soldados dispararon contra una multitud que se congregaba para recoger alimentos. Esto ha ocurrido en Gaza. Dice la versión del ejército de Israel que asaltaron camiones de ayuda muy cerca de donde estaban los tanques de los soldados y que por eso los soldados habrían disparado porque se sintieron en peligro, que corrían en riesgo sus vidas. Esta, como decimos, es la versión del ejército de Israel, que habla solo de heridos, mientras que las autoridades gazatíes hablan de más de 100 muertos y 200 heridos. Esto ocurre en un momento en el que la población gazatí se encuentra amenazada, no solo por los ataques, sino también por una hambruna masiva, y se están reportando ya los primeros casos de muertes de niños por desnutrición.